Bueno, Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Bien. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a ir al mensaje. Le vamos a pedir que abra su Biblia ahí en el Nuevo Nacimiento, en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan capítulo 3 del verso 1 al 10. Mandamos este mensaje a las redes sociales, a Facebook, que estamos transmitiendo en vivo, a todas las personas que van a ver este video o que van a poder en un momento dado escuchar esta prédica. Se llama El Nuevo Nacimiento. Anote ahí en su libreta: El Nuevo Nacimiento. Dice el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiera y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Muy bien. El nuevo nacimiento. A todas las personas que nos están viendo en Facebook o que nos van a ver, no importa que usted sea católico, testigo de Jehová, mormón, cualquier religión que usted tenga, de acuerdo a la palabra de Dios, si usted no nace de nuevo, aunque tenga religión, cualquier religión, ya sea de cualquiera de las que acabo de mencionar, pero si usted no nace de nuevo, usted no puede entrar al reino de Dios. Y así también Dios habla en su palabra a todos los miembros de las iglesias cristianas que llegan a una congregación cristiana evangélica. Si esa persona, aunque esté llegando a una congregación cristiana evangélica y no nace de nuevo, no puede entrar al reino de Dios. La salvación no se encuentra dentro de la congregación, que porque el hecho de que yo asisto a una congregación, yo ya soy salvo, y que porque ahí no hay ídolos, y que porque ahí solo es Jesús el centro, y que porque pienso en mi manera de pensar, que porque yo soy cristiana de cuna, piensan que ya pueden entrar al reino de Dios. Hay una equivocación. Vamos a demostrarlo con la palabra de Dios, que es lo que quiso decir el Señor Jesucristo a Nicodemo: ¿por qué es necesario nacer de nuevo? Muy bien. Si empezamos desde el Antiguo Testamento, cuando Adán y Eva tenían comunión con Dios, Dios es espíritu, ¿verdad? El Padre es espíritu, no tiene cuerpo.
Y por eso cuando bajó a este mundo tuvo que encarnar en el cuerpo de su hijo, para que tuviera una relación con la raza humana, para que pudiera identificarse. Adán y Eva dice que formó al hombre de barro y lodo, le dio la vida bios y también le dio su espíritu. Y de ahí sacó a su mujer, Eva, y antes de que viniera la caída de ellos dos, tenían comunión con Dios de espíritu a espíritu. Pero cuando ellos pecan, ¿qué pasó? La Biblia dice que somos espíritu, tenemos un alma y estamos dentro de un cuerpo, un cascarón. Somos tripartitos. Espíritu, somos espíritu, tenemos un alma y estamos dentro de un cuerpo. Cuando Adán y Eva tenían comunión con Dios, el espíritu de Adán y Eva se comunicaban con Dios porque Dios es espíritu. Cuando pecan, ¿qué pasó? Algo pasó que se desenchufó el espíritu de Adán con el espíritu de Dios, que es espíritu, y después de que ellos eran así, espíritu, alma, cuerpo, quedan así, con el espíritu desenchufado de la fuente original, que es Dios, y la raza humana nace después de Adán y Eva con el espíritu apagado, desenchufado. Y es por eso que cuando nosotros venimos a este mundo y vamos agarrando conciencia y llegamos a saber que hay un Dios, pero no tenemos ni idea cómo comunicarnos con Él, ¿qué empezamos a hacer? Pensamos de que Dios nos puede escuchar, nos puede hacer un favor, nos puede bendecir a través de los ídolos. Y es por la ignorancia que teníamos antes, nosotros recurríamos a los ídolos pensando de que ellos iban a interceder por nosotros, porque por nuestra mente no pasaba de qué manera podíamos comunicarnos con Dios, tener una relación con Él, sino que teníamos que buscar intermediarios, como según nos enseñaron nuestros padres, y es ahí donde la raza humana, al no saber cómo conectarse con Dios, recurre a las religiones, a los ídolos, etcétera, etcétera, y quieren unirse con Dios, quieren volver a ligarse, porque eso significa la palabra religión, ligarse con Dios. Religión es volver, ligión viene de ligos, de ligar, es volver a ligarse con Dios a través de las religiones, pero las religiones no se ligan con Dios a través de Jesús. Ellos se ligan, aunque tengan a Jesús ahí clavado en una cruz, ellos se quieren volver a unir, volver a ligar con Dios a través de las buenas obras, a través de los sacramentos, etcétera, etcétera. Muy bien. Aquí Nicodemo era un principal de la sinagoga. En ese tiempo, cuando Cristo entra en el escenario, Nicodemo empieza a seguir a Jesús de lejos, empieza a escuchar sus prédicas, empieza a seguir sus milagros, a ver de lejos, a observarlo, porque en este tiempo los fariseos eran una religión ortodoxa, que ellos estaban bajo la ley de Moisés, y no les estaba gustando que alguien viniera a cambiarle su religión, en la cual ellos estaban apoderándose, en la cual ellos estaban gobernando esa religión ya, por decirlo así, y no querían que nadie más les viniera a quitar el poder religioso. Tal y como hoy en día está el Vaticano, que se ha apoderado de esa religión, diciéndose ellos que es la religión oficial de Dios, y que fuera de Roma no hay salvación, y que si quieres salvarte, tienes que volver a Roma. Lo mismo estaba pasando en este tiempo, y aquí Nicodemo, dentro de su corazón, él sentía
que este hombre que hacía milagros y que sanaba a los enfermos y que predicaba, Nicodemo sabía muy dentro, algo le latía a él que sí venía de parte de Dios, que posiblemente este hombre que yo estoy viendo predicar es el Mesías. Y aquí empieza diciendo el versículo 1 que Nicodemo era un fariseo que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, un principal entre la sinagoga, entre los líderes, o sea que era un maestro de la ley de Moisés. Y este vino a Jesús de noche. ¿Por qué vino Nicodemo a buscar a Jesús de noche y no de día? ¿Por qué no fue a hablarle cuando de día o de tarde Jesús predicaba y se ponía a hacer sanidades? Porque obviamente la sinagoga les había prohibido a todos los líderes que cualquier líder de ellos viniera a seguir a Jesús o empezara a seguir sus doctrinas, que ese hombre que nos quiere cambiar nuestra religión, cuidadito de ustedes porque los vamos a expulsar de la sinagoga. Cuidadito de ustedes que se vuelvan protestantes porque los vamos a expulsar de la familia. Si tú no eres católico como nosotros, no te queremos ver aquí. No te queremos y nos expulsan de su círculo familiar, como nosotros nos ha pasado, que ahora ya no estamos dentro del círculo de nuestra familia, que no somos nosotros los que nos hemos alejado, sino que son ellos. Como ya no estamos en el mismo canal, ya no estamos en el mismo jijiji, en el mismo jojojo, y las parrandas, y las botellas, y los chistes colorados, ya no enchufamos, ya no nos conectamos con ellos, ya no nos invitan, ya no nos toman en cuenta, ¿verdad? Porque ya no estamos en el mismo canal. Nicodemo viene de noche porque en ese tiempo todavía no estaba la red eléctrica de CFE. Todo era por candiles, etcétera, etcétera. Veladoras para alumbrarse en el camino. Y este vino a Jesús de noche porque de noche obviamente ya estaba oscuro y sabía que solamente así iba a poder pasar desapercibido para que los otros líderes no lo vieran y no lo expulsaran. Y viene y empieza a platicar con Jesús y le dice: Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios. O sea, él en su conciencia le decía que ese hombre era el Mesías que ellos esperaban, que era la promesa del Antiguo Testamento, que el Mesías, el Salvador del mundo, llegaría un día. Y le dice Nicodemo: sabemos que vienes de Dios porque las señales que tú haces, si no estuviera Dios contigo, no podrían ser hechas. Jesús, obviamente, siendo omnisciente, que todo lo sabe, le lee rápidamente los pensamientos de Nicodemo y aquí para en seco, como decimos, a Nicodemo y le da un alto. Y si ustedes se dan cuenta, no palabrea más con Nicodemo, simplemente en el versículo 3 Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, vemos aquí por las palabras de Jesús que Dios, que el Señor Jesucristo nos manda a nacer de nuevo. ¿Por qué tenemos que nacer de nuevo? ¿Por qué Dios nos manda a nacer de nuevo? ¿Por qué? ¿Por qué nacimos desconectados, apagados con el Espíritu Santo? Por eso en Efesios 2:1 dice: porque estabas muertos en nuestros delitos y pecados, vivos físicamente, pero muertos espiritualmente, desconectados de Dios. Entonces, Dios manda a la raza humana
que tiene que nacer de nuevo. Y ese es el mensaje que estamos dando en esta mañana para las personas que están en una religión y también para las personas que asisten a una congregación cristiana y pensar de que porque yo estoy asistiendo a una congregación cristiana, eso me hace salvo. Podemos estar equivocados y conforme a la palabra de Dios, vamos a estudiar y analizar por qué tenemos que nacer de nuevo. Porque yo puedo venir a una congregación y puedo estar en años y puedo estar congregándome y yo no he nacido de nuevo. Puedo ser una persona que esté convencida aquí, pero no aquí. Puede ser que yo conozca la palabra y tenga mucha información, mucho dato, lo tenga aquí, pero esto que he leído y que se ha quedado aquí intelectualmente no ha bajado aquí a mi corazón. Entonces, tenemos que examinarnos hoy si en verdad hemos nacido de nuevo. Dice aquí Jesús que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa el reino de Dios? El reino de Dios, vamos a ver esto. ¿Qué hace un rey en Europa? Gobierna. Gobernar. Dominar. Eso es lo que hace un rey. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando estaba con Pilato le dijo, ¿sabes qué, Pilato? Mi reino no es de este mundo. Y si tú estás teniendo autoridad sobre mí, es que porque de allá arriba se te ha dado ese permiso. Le dijo a Pilato. Pilato no entendió quién es el que tenía mero enfrente de él la única verdad. Y porque Pilato le preguntó, ¿quién eres? Yo soy la verdad. Y Pilato le dice, ¿y qué es la verdad? La verdad es, en el griego aletheia, la palabra aletheia, A-L-E-T-A-T-H-I-A, aletheia, y significa la realidad en contraste con la apariencia. O sea que por un lado está la realidad y por otro lado la apariencia. Todo lo que el mundo nos ofrece, las riquezas de este siglo, la vanagloria de este siglo, todo eso es pura apariencia. La gente vive de apariencia. La gente vive teniendo lujos, viajando, teniendo coches, pero en realidad ellos viven pura apariencia porque hay gente que se vive teniendo todos esos lujos a puro deudas y deudas y deudas, viviendo una apariencia, nada más. Cuando Jesús nos dice, yo soy la verdad en Juan 14:6, nos está diciendo, yo soy la única realidad de este mundo. Todo lo demás es pura apariencia, porque el mundo pasa y sus deseos, dice 1 Juan 2:16, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Por eso más arriba en 1 Juan 2:15 nos dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y no es que esté mal desear un carro, un coche honesto, una casa, etcétera, etcétera, tener comodidades, climas, etcétera, etcétera, pero que nuestra manera de pensar, Jesús dijo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ustedes no amen lo que el mundo piensa, al mundo refiriéndose al sistema, a este cosmos, en la forma de pensar, cómo piensa el mundo que no es cristiano. Ustedes no amen esas cosas, o sea, no deseen tener lo que ellos tienen, en la forma que ellos piensan,
porque ustedes no pertenecen a ese grupo de personas que tienen su esperanza en este mundo, que ellos aman la vanagloria, aman lo que está en este mundo, porque este mundo es pasajero. Nosotros somos aves de paso, nuestra morada final, dice, es el cielo. Muy bien, Nicodemo le dicen, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios es un tipo de gobierno. Ahorita existe un tipo de gobierno aquí en la tierra que se llama ejecutivo, el poder ejecutivo que lo lleva a cabo el presidente de la República. Él tiene un sistema de gobierno, un tipo de gobierno, el cual nosotros sí podemos ver, ¿verdad? Podemos ver físicamente cómo trabaja el gobierno, su gabinete presidencial, etcétera, etcétera. El reino de Dios ahorita, en este tiempo, es espiritual. Es algo que no se ve. Por eso, lo que no se ve es más real de lo que se ve. Y si lo que no se ve, póngame atención, es más real de lo que se ve, ¿cómo podemos nosotros ver cómo funciona ese tipo de reino? El reino de Dios, que es un tipo de gobierno espiritual, invisible, que los cristianos únicamente podemos ver. Porque cuando nace la persona, se le da oídos espirituales, ojos espirituales, para que pueda oír y pueda ver el tipo de reino que tiene Dios ahorita en esta tierra, que solamente los cristianos nacidos de nuevo pueden ver y pueden saber cómo funciona. Muy bien. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede ser un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo, al no entender lo que Jesús le había dicho, él apela a que si tenía que entrar por segunda vez en el vientre de su madre por donde salió y volver a salir otra vez. La ignorancia, eso es una forma de que en la India le llaman la reencarnación, de que allá en la India cuando una persona muere, va a volver a nacer en una rata, en una vaca, en un animal que ellos adoran, etcétera, etcétera. Nicodemo, obviamente, aquí no tenía ni idea qué es lo que le estaba diciendo Jesús. Y en el versículo 5, le vuelve otra vez decir a Jesús las siguientes palabras: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Aquí mismo el Señor Jesucristo da dos ingredientes necesarios para el nuevo nacimiento, que es agua y espíritu. Sin esos dos ingredientes, la persona no puede nacer de nuevo. Si tú haces un postre y lleva 3 ingredientes, 4 ingredientes, y nada más le pones 2 o le pones 1, y sabiendo que aún le falta otro, ese postre no sale del horno bien hecho porque le faltó un ingrediente. Así es el nuevo nacimiento. Dios nos dice y nos manda a la raza humana que tenemos que nacer de nuevo. Muy bien. Los dos ingredientes es el agua y del espíritu. Vamos a estudiar con la Biblia a qué se refirió cuando dice de agua y del espíritu. Muchos han apelado aquí en la religión que el agua es el bautismo, que cuando uno se bautiza de niño, de bebé, ahí nacemos de nuevo. Pero si analizamos las escrituras de acuerdo a otros estudios y a otros libros, el bautismo en agua
no salva. ¿Por qué decimos y podemos estar seguros de mostrar que el bautismo en agua no es un requisito para salvación, sino más bien es un requisito para demostrar que ya somos salvos? Un requisito para demostrar que estamos obedeciendo un mandamiento, que estamos obedeciendo las órdenes que dejó dicho el Señor Jesús a través de su palabra en Hechos 2:38, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibiréis el perdón de sus pecados, ¿verdad? Entonces, podemos demostrar con la Biblia que el bautismo con que nos bautizaron nuestros padres cuando éramos bebés, y con eso nos quitó, como dicen también, que nos quita el pecado original. Si ustedes recuerdan que la religión dice que cuando bautizan a los niños es porque les quitan el pecado original y ya pasan a ser hijos de Dios. Si así hubiera sido, que el bautizo nos hubieran quitado el pecado original, no hubiéramos sido pecadores. No hubiéramos hecho lo que hicimos porque nos fue quitado el pecado. Y simplemente un ejemplo en la Biblia: el ladrón en la cruz no se bautizó. Recibió el perdón de sus pecados 5 minutos antes de morir y no le dio tiempo de bajar a bautizarse, porque fue salvo por gracia. Él no merecía la salvación. 5 minutos reconoce a Jesús que es el Mesías. Jesús le lee el corazón y la mente, y ahí le dice Jesús: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Muy bien. Entonces, el agua representa la palabra de Dios. Vamos a ver unos versículos, vaya tomando nota. Juan 15:3. Vaya notando, dice así: ya vosotros estáis limpios por la palabra. ¿Por qué Jesús hablando aquí a sus discípulos les dice que ya vosotros estáis limpios por la palabra? O sea que cuando tú te bañas y llegas de la calle sucio, sudado, cochambroso, te quitas la mugre, te limpias con agua. Así es, la palabra de Dios que representa el agua, esa es la que nos va limpiando cada recién convertido. Todos los días se tiene que dar un regaderazo temprano y antes de dormir con la palabra de Dios, porque es la palabra que cuando nosotros la empezamos a leer, y el otro ingrediente que es el Espíritu. Por ejemplo, ahorita estamos soltando el primer ingrediente. A todos los que nos están viendo en las redes, estamos enviándoles, soltando ahorita a los que nos están escuchando aquí y en las redes, el primer ingrediente, que es la palabra de Dios. El segundo ingrediente, que es el Espíritu Santo, viene de arriba. Ese segundo requisito lo van a recibir al final de este mensaje, cuando ellos hagan una decisión e invitar a Jesús a que entre a sus corazones. Viene Jesús en la tercera persona de la Trinidad y entra a cada uno de las personas que han creído en su palabra a través de la tercera persona de la Trinidad. Jesús viene invisiblemente en el Espíritu Santo, y es cuando recibimos el segundo ingrediente. Entonces, vamos a ver ahorita primero los versículos que representan el agua. Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra. Primero de Corintios 3:6, vaya anotando nada más para que avancemos rápido. Primero de Corintios 6, dice Pablo: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Miren, aquí Pablo
hace una comparación como cuando se siembra una planta. Si tú siembras una semilla de cualquier fruta o cualquier verdura, agarras una macetera, siembras una semilla, la tienes que regar con agua. Si tú no si tú no riegas esa semilla que sembraste, no la riegas con agua todos los días en esa macetera o en tu jardín, ¿qué va a pasar con la semilla? Se seca y se muere, por lo tanto ya no nace. El Espíritu Santo, que es el segundo ingrediente que recibimos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor, Él también es simbolizado como una semilla. Nuestro corazón viene siendo la tierra fértil, una maceta preparada con buen abono, con buena tierra. Y cuando invitamos a Jesús, Él entra como una semilla. Más la palabra que ya recibimos, se juntan los dos ingredientes. Ahora, es responsabilidad mía que a partir del otro día que yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, yo tenga que regar lo que fue sembrado en mi corazón, que fue una semilla que mandó Dios a mi vida, Jesús invisiblemente. Por eso en Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, hablando de su corazón, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué muchos que se dicen ser cristianos, que llevan años asistiendo a una congregación, aún no han nacido de nuevo? Porque han pensado aquí en su manera de pensar, y dice Dios: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Han llegado a pensar de que el hecho de que algunos cristianos dicen: no, es que yo soy cristiano de cuna, porque mis padres son cristianos y cuando yo nací ellos ya eran cristianos, por lo tanto yo ya soy cristiano de cuna, pensando que el nuevo nacimiento, ellos, que se transfiere, que es transferible, es como una herencia. Los abuelos le dejan a los padres una herencia, los padres vuelven a traspasarle esa herencia a sus hijos cuando ellos van a fallecer, y así sucesivamente. El nuevo nacimiento no es transferible. El nuevo nacimiento no es transferible de que porque tengas tus padres que sean cristianos, o que tu padre sea pastor, o que predique, o que sea líder de alguna congregación, no te hace a ti que nazcas de nuevo. Nosotros, al recibir los dos ingredientes, es responsabilidad nuestra regar lo que ha sido sembrado en nuestro corazón con la palabra. Dice Corintios 3:9, yo planté. ¿Qué plantó Pablo? Pablo era el apóstol que llegaba a cada iglesia y sembraba la palabra, sembraba la semilla, evangelizaba a las iglesias de Corintios, de Tesalónica, de Galacias, etcétera, etcétera. Llegaban nuevas gentes, gentes nuevas. Pablo predicaba, sembraba la semilla y luego llevaba a Apolos, que Apolos era como un pastor de una iglesia. Pablo era el apóstol pasajero, llegaba, se estaba unos días, le predicaba a la iglesia y el pastor Apolos se quedaba ya después que lo que había sembrado Pablo, Apolos continuaba regándolo. Y el crecimiento, dice aquí en Corintios 3:9, lo ha dado Dios. O sea que es como una planta. Pablo sembraba la semilla en los corazones de las personas, venía otro predicador, venía Apolos o otro encargado de predicar la palabra y la seguía regando. Es como yo ahorita. Si ha sembrado alguien la palabra en su corazón desde hace años, ahorita yo estoy regándola. Ahorita yo le estoy dando un manguerazo de agua a cada corazón que está aquí.
pero el crecimiento lo va a dar Dios. Pero también nosotros, no espere a que solo los domingos o los miércoles venga usted a recibir un regaderazo de agua para lo que está sembrando en su corazón. Usted tiene la responsabilidad de regar ese corazón que es como una tierra fértil, donde está el Espíritu Santo sembrado, donde está Jesús desarrollándose en usted con la palabra. Y es por eso que Josué 1:8-9 nos dice que de día y de noche meditarás esta palabra de la ley, que no se apartará de ti. Es un mandamiento que tenemos, y eso lo tenemos que entender, jóvenes y adultos cristianos. En la iglesia cristiana no hay un evangelio, escúchenme bien a los que son jóvenes, también por internet, porque piensan que en una iglesia cristiana hay un evangelio diferente para niños, otro evangelio para jóvenes y otro evangelio para los adultos. No hay un evangelio diferente. Es la misma esencia, es la misma palabra, nada más que en los niños se los tenemos que ilustrar con dibujos, con pancartas, cartulinas, etcétera, etcétera. Ya los jóvenes, simplemente lo que hacemos que el evangelio, cuando hay una reunión de jóvenes, se les trate de enviar el mensaje en una forma más sencilla, en un lenguaje sencillo, para que ellos puedan entender el mensaje de la palabra de Dios. Y a los adultos, obviamente, ya se les explica con mucho más claridad, y es por eso que a veces usamos otras versiones de Biblia, y yo les he dicho, abra su Biblia, leamos en lenguaje sencillo, en palabra de Dios para todo, para que podamos entender en un lenguaje más explícito lo que quiere decirnos Dios en su palabra. Muy bien, entonces vamos a ver otro versículo, Efesios 5:25-26. Efesios 5:25-26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dice, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí Pablo está más claramente que dice que el agua es la palabra de Dios. El lavamiento del agua por la palabra. Muy bien, dice en lenguaje sencillo. Yo se lo leo. Los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Lo hizo para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. O sea, ¿cómo Dios nos va quitando este cochambre que teníamos tan arraigado cuando no éramos cristianos? Venimos a Cristo, venimos sucios, cochambrosos, etcétera, etcétera. Y es la palabra con la que nos bañamos todos los días espiritualmente, en la mañana, todos los días, durante todo el ciclo de nuestra vida. Dios nos va limpiando, limpiando, limpiando. Yo he sido ejemplo y les he dado testimonio de que yo fui un gran pecador. Fui borracho, parrandero, mujeriego y lo que venga. Pero cuando me convertí a Jesús, fue un proceso muy largo,
que yo empecé a vivir, que casi durante un año me llevó para estarme limpiando de toda la cochambre que yo traía, los demonios que yo tenía, mi forma de pensar, esta vanagloria, esta vanidad que pasaba por mi mente, etcétera, etcétera. Y por eso a unos todavía les cuesta de que ver a aquel Luis que conocieron de hace muchos años, ahora sea pastor. Un vecino la vez hace años, hace tiempo dijo, Luis pastor, ¿qué no acaso solo los que estudian en un seminario pueden llegar a servir a Dios? ¿Y qué no acaso los 12 discípulos que llamó el Señor Jesucristo no eran gente del vulgo? ¿No eran simples pescadores? ¿No era Pedro acaso un hombre de un carácter muy fuerte que de un machetazo le voló la oreja al sacerdote cuando aprendieron a Jesús? ¿Qué no acaso todos ellos eran ángeles o querubines? De lo vil y menospreciado usa Dios para su gloria, pero para que Dios llame a alguien para ser pastor, para que le sirva, para que sea siervo en lo que sea, en cualquier área, Dios tiene que tratar duramente con él, limpiándolo y purificándolo, y eso lleva años y años con la palabra. Pablo, si ustedes recuerdan el libro de los Hechos, que perseguía a la iglesia, era un perseguidor de cristianos, los arrastraba del pelo, los llevaba a la sinagoga. Allí estuvo cuando apedrearon a Esteban, él estaba observando y dicen que arrojaron la ropa de Esteban casi a los pies de Pablo. Era Saulo antes, pero cuando se convierte a Cristo Jesús, se topa y lo tumba de su caballo en Hechos capítulo 9. ¿Qué le dijo Jesús? Pablo, ¿por qué me persigues? Es inútil que te estés diciendo en otras palabras, dándote de golpes con una piedra en la cabeza, que me puedas quitar, desaparecer, extinguir a los que tú persigues. Pablo dice ahí, escucha la voz de Jesús. ¿Quién eres, Señor? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Lo deja ciego y dice más adelante, este va a padecer mucho por mí. Dice ahí Pablo que 14 años estuvo preparándose con los apóstoles, llegaba con los 12, preparándose, estudiando. Pablo no empezó a predicar a los 2, 3 años, a los 4 años, sino que con la cochambre que él tenía, con toda esa religiosidad que él tenía, fue limpiado 14 años preparado Pablo para que después pudiera ejercer el ministerio que Dios le dio después. Pero tuvo que padecer mucho. Y así nosotros, yo se los he contado, mi testimonio, Dios trató conmigo, Dios me quitó todo lo que para mí eran como unos ídolos, el grupo marimbístico, los carros, etcétera, etcétera, toda la vanagloria, todo eso que para mí era como algo que yo tenía, Dios tuvo que tratar conmigo. Y para que ahora me pueda usar después de más de 10 años con la palabra, Dios me fue limpiando para que después pudiera hacerme el llamado. Y así es con cada uno de nosotros. Si tú quieres servirle a Dios, ya sea hombre o mujer, aquí en el servicio de Dios, no importa el sexo. Primero te tiene que limpiar Dios. Primero tienes que nacer de nuevo. Primero tienes que dejar que Él trate contigo, porque entre más te resistas, más vas a sufrir. Cuando Dios toma por hijo a alguien, dice que el que Dios ama, lo disciplina.
Y si tú eres hijo de Dios y te ha tomado por hija o por hijo Dios, si tú te resistes y no te entregas totalmente a Él, Dios puede llegar a tratar muy, pero muy duro contigo. Que primero viene la disciplina y después el azote, dice Apocalipsis. Y si después del azote, que es una disciplina mucho más severa y certera, que ya estás en cama, hospitalizado, y después sabiendo que saliendo de esa vas a volver otra vez a lo mismo, a esa necedad de tu corazón, entonces Dios nos tiene que recoger y llevarnos a casa antes de tiempo, para que no seamos juzgados como va a juzgar el mundo, aún así en la misericordia. Y es por eso que muchos dicen en Corintios 11:23 en adelante, que muchos duermen ya. Muchos se fueron a casa antes de tiempo. Muchachos cristianos jóvenes que sabía Dios que no se iban a enderezar, que no iban a entender, que no iban a dejar el yugo desigual, que no iban a dejar las cosas que a ellos les gustaba por amor a sus padres, por la promesa que nos tienen a nosotros nuestros padres. Dios se los lleva antes de tiempo. Nosotros conocimos una muchacha que recibió a Cristo unos días antes y una semana después lo atropella el carro aquí por Caguaret, en la plena carretera. ¿Por qué pasó? No lo entendemos. Esa muchacha le gustaba andar de antro en antro, bueno, borrachándose, jovencita, 17, 18 años, que le quedaba mucho tiempo de vida, pero solo Dios sabía que a lo mejor en su misericordia Dios se la tuvo que llevar a casa antes de tiempo, porque al igual no iba a entender. Bueno, dice 1 Pedro 1:23, anote otro versículo. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, aquí está el nuevo nacimiento. Aquí Pedro habla, ¿qué cosa es? Volver. Nacer, nacidos, volver a nacer. Aquí está. Siendo renacidos, o sea, volver a nacer, no de simiente corruptible. ¿Qué significa? Que nosotros, el primer nacimiento que tuvimos fue de papá y de mamá, de sangre y de carne. Muy bien. No de simiente corruptible, o sea que la primer simiente, ¿qué significa simiente? En la Biblia, la palabra simiente, en el Antiguo Testamento es la palabra cera con Z, y en el Nuevo Testamento la palabra simiente significa esperma. Entonces, a los que conocen qué es un esperma, es lo que produce el varón, que el varón siembra el esperma en el óvulo de la mujer. Dice aquí, siendo renacidos no de simiente corruptible, o sea, que ya no volvemos a ser nacidos de nuevo por la simiente con la que nacimos la primera vez, que es corruptible. O sea, yo nací por el esperma que mi papá depositó en el óvulo de mi mamá. Muy bien. Pero esa esperma, que estamos hablando del original griego, por eso hay que conocer las palabras, se corrompe. Por eso nosotros nos hacemos viejos, nos corrompemos, corruptible en el ámbito total de que nos corrompimos ante Dios, nos rebelamos contra Dios, y por eso viene la decadencia del hombre, etcétera, etcétera. Y dice más adelante, sino de incorruptible, que algo que ya no se corrompe, que ya no se oxida, que no se muere, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, somos vueltos a nacer ya no por el mismo esperma con el primero que nacimos. Y es aquí donde les decía yo que el Espíritu Santo, que es Jesús, viene como un esperma del cielo
que entra a este corazón, que es una maceta con tierra fértil, que es una matriz también. Y por eso el nuevo nacimiento se compara con el nacimiento de una planta, se compara con el nacimiento de un bebé. ¿Cómo nace un bebé? Cuando, ¿qué? El hombre deposita el esperma en el óvulo de la mujer. Se fecunda, ¿sí? Y luego nace el bebé. Muy bien. La semilla la siembras, la riegas con el agua y nace una plantita. Muy bien. Dice Santiago 1:18. El de voluntad Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. Aquí está. Santiago 1:18 es clave y nos dice lo que estamos estudiando. Él, o sea Jesús, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. De verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago 1:18 nos da este versículo muy importante, que nosotros nacemos por la palabra. Muy bien, para que seamos primicias de sus criaturas. Tito 3:4-5, anote. Tito, capítulo 3, versículo 4-5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Señor Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Este versículo nos enseña que la salvación no viene por las obras, muy bien, sino por su misericordia, por el lavamiento. Aquí está otra vez la palabra lavar, de la regeneración, o sea, volver a generar. Regeneración, ¿qué entiende? Regeneración es volver a generar, volver a trabajar, volver a poner en forma, y por la renovación en el Espíritu Santo. Muy bien, aquí están estos versículos que acabamos de dar. Las bases bíblicas que nos dice la Biblia que la palabra simboliza el agua. Muy bien. Ahora vamos a dar unas bases bíblicas para ir terminando para el Espíritu, que es el segundo ingrediente que se necesita para nacer de nuevo. Muy bien. Ahora, apunte las bases bíblicas para el segundo ingrediente, que es el Espíritu. Juan 3:6. Dice así, estábamos en Juan 3:5, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Ya en el versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 6 de Juan 3, le acabamos de leer el pasaje. La palabra Espíritu es la palabra roach en el Antiguo Testamento, y en el griego es pneuma, refiriéndose al Espíritu Santo. Son las dos palabras, hebrea y griego, y significa aliento, viento, soplo, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, que es el mismo Espíritu. No es que haya 2 o 3, 4 espíritus, es el mismo. Y si en el griego original es la palabra neuma, de ahí viene la palabra neumáticos. ¿Qué entiende por neumáticos? Los que tienen carro, llantas. ¿Con qué se inflan? Con aire. Muy bien. Entonces, ese es otro rollo, ¿verdad? Bueno, entonces, es dos ingredientes para el nuevo nacimiento.
la palabra y el Espíritu Santo. El primer ingrediente se les ha dado ahorita, que es la palabra. El segundo ingrediente, para los que nos ven en las redes, van a recibirlo si usted invita a Cristo Jesús a que entre a su corazón al final de este mensaje. Muy bien. Entonces, usted puede estar en una religión de las que mencioné antes, pero si usted no nace de nuevo, usted no entra al reino de Dios. Usted no entra al cielo. Usted, en otras palabras, no es salvo. ¿Por qué muchas personas asisten a una congregación y piensan en su mente estar ahí, asistiendo? Pensarán aquí que ya somos salvos. Pero el problema es, ¿cómo puedo yo saber si en verdad he nacido de nuevo? ¿Cómo puedo yo estar seguro si tengo el Espíritu Santo morando dentro de mí? En Mateo 7:20 dijo el Señor que por sus frutos le conoceréis. Vamos ahí para que lo veamos. Mateo 7:20. Mateo 7:20 dice, hablando el Señor Jesucristo, así que por sus frutos lo conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, Jesucito mío, yo creo en Dios, creo en Jesús, voy a la iglesia, entrará en el reino de los cielos. Volvemos a repetir, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Señor Jesús está hablando de que solo van a entrar al reino de los cielos el que hace la voluntad. Pregunta, ¿cuál es la voluntad del Padre de que está hablando Jesús? ¿Cuál es la voluntad? Vamos a verlo con otro versículo. Lucas 6:46. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamás Señor y Señor? Y no hacéis lo que yo digo. La pregunta es, ¿estamos haciendo lo que el Señor dice? Si es que somos cristianos, leamos más abajo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. O sea, dice Jesús, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, tú estás escuchando la palabra de Dios, el mensaje de Jesús, y las hace, os indicaré, es semejante. Pregunta, dice Jesús en otros versículos, aquel que me ama guardará mis mandamientos. Esa palabra guardará significa obedecer. Los mandamientos, ¿qué? ¿Los mandamientos de Moisés? No. Todo el consejo bíblico de la Escritura, desde el Antiguo hasta Apocalipsis, obedecer. Es que una cosa es ser oidores y otra cosa ser hacedores. Tú puedes venir aquí, sentarte, oír, pero aquí te entra y aquí te sale. Si nos dice Dios, amad maridos, amen a vuestras mujeres. Ok,
lo estoy escuchando de parte de Dios, lo tengo que bajar acá y llevarlo a cabo. Esposas, estén sujetos a sus maridos porque Él es su cabeza y Cristo es la cabeza del hombre. Mujer, estoy oyendo, lo bajo acá y yo me sujeto a mi esposo, que Él es el que va a gobernar nuestra casa. No soy yo, no me corresponde a mí, soy su ayuda idónea en lo que le pueda ayudar y le puedo dar un consejo y le puedo decir, pero yo como esposa no soy la que tomo las decisiones, porque eso se llama matriarcado y se llama espíritu de Jezabel. Jezabel era la esposa del rey Acab, que lo mangoneaba al rey Acab. Y ella era la que llevaba la batuta en la casa. Y ella era la que daba las órdenes. Y ella era la que decía, aquí se hace lo que yo diga. Entonces, si cuando venimos a escuchar la palabra de Dios nos dice, mujeres, estén sujetas a sus maridos, vamos a sujetarnos en lo que esté dentro de la palabra de Dios. Un ejemplo. Si mi esposo me obliga a ver pornografía, ahí sí yo no tengo por qué sujetarme, porque eso va en contra de la ley moral de Dios. Que si mi esposo, vámonos a un extremo, me quiere que yo le ayude a vender droga, yo no puedo sujetarme. En esos casos, yo no puedo sujetarme. Pero en lo que se refiere a lo demás, vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a platicar para que nos llevemos bien. Tampoco el marido puede ser el capataz de su casa, el que truena el chicote, así nada más. Aquí yo soy el rey, así yo soy el que mando y aquí se hace lo que yo diga. No esa es la forma. Tenemos varones que tener mucho cuidado también. No es así porque eso ya no es que lleves las reglas en la casa, eso ya se llama autoritarismo, como hacen los presidentes, que cuando se han sentado en el trono, ni quien los saque 20, 30 años en el poder, y tampoco es por ahí. Tratarlas como vaso frágil, ¿verdad? Porque las mujeres son muy, ¿cómo se les dice? Sensibles, ¿verdad? Y aunque hay mujeres que no son sensibles, son bien rígidas, son bien duras, pero se han hecho así porque tal vez el varón las hizo así. El amor doblega. Sí, tal vez porque el trato del esposo, cuando no era cristiano, pues la trataba mal, ¿verdad? Y por eso ella se fue haciendo dura, fría, rígida, ¿verdad? Y ahora para componer eso, va a tener que llevar muchos años y paciencia. Bueno, ya me salí del tema y me fui a matrimonio. Regresamos. Muy bien, entonces, la voluntad de Dios es obedecer la palabra. Pregunta, ¿estamos obedeciendo la palabra? Ya di un ejemplo en cual estamos obedeciendo la palabra de Dios. Si dice la Biblia, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, más cuando veáis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Ahí hay un mandamiento. No dejen de congregarse. Es una orden que está en imperativo. Y si papá ya mandó, yo tengo que obedecer. Y es por eso que no nos podemos dar el lujo de dejarnos de congregar mucho tiempo. Un domingo de vez en cuando no hay problema que se quieran ir a la playa, al mar, a la alberca, al rancho, lo que sea, de vez en cuando. No hay ningún problema. Que hoy no vinieron los hermanos, no hay ningún problema. ¿Verdad? Todos tenemos derecho. Yo también quiero ahorrar para que a ver si un día, el otro año, no sé, si Cristo no ha venido, queremos irnos un fin de semana, mi esposa y yo nada más, a la ribera de Puerto Arista, ya que no podemos la ribera Maya, ¿verdad? Y dejarlos así ustedes acá, como el año pasado que nos fuimos a México. Muy bien. Entonces, son dos requisitos, el agua y el espíritu. El agua es la palabra de Dios.
el Espíritu Santo. Regresamos a Juan 3 para terminar. Juan capítulo 3. De cierto, versículo 5, os digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En el verso 3 dice, no puede ver. Y en el verso 5 dice, no puede entrar. No puede entrar. Bueno, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Lo acabamos de ver. Para poder ver y poder entrar al reino de Dios, que es un tipo de gobierno, que ya estamos dentro de él, ¿sí? Que no podemos ver ahorita porque es espiritual, pero que vendrá muy pronto cuando venga Jesús en su segunda venida a instalar el reino milenial. Ese tipo de gobierno que ahorita no lo vemos, vendrá literalmente a la tierra cuando regrese Cristo y regresemos con Él, los que fuimos arrebatados, 7 años después, regresaremos con Él a instalar el reino milenial con Jesús. Mientras tanto, yo me preguntaba el otro día, Señor, ¿por qué no somos nosotros los cristianos que seamos los que gobernamos este mundo? En el sentido político. ¿Por qué no puede haber un presidente cristiano? Un gabinete presidencial. Y yo me preguntaba, ¿por qué tienen que ser los impíos? ¿Por qué tiene que ser la gente que no, que se aprovechan del poder? Y es que Dios me contestó rápidamente, porque vosotros no sois de este mundo. Así de fácil con la palabra. Dice Pablo en un pasaje en el Nuevo Testamento, ustedes no son de este mundo. Aunque estén en este mundo, pero no somos de este mundo. Aunque estemos en esta tierra y que el mundo tenga una forma de pensar, dice Dios, ustedes no pertenecen a ese grupo como piensan ellos. Ustedes no deben de pensar como piensa el mundo. El mundo lo bueno le llama malo y lo malo le llama bueno. Casarse hombre con mujer es bueno y mujer con mujer es bueno para ellos. Ustedes no son de esa forma de pensar. A eso se refiere Dios cuando dice, no son de este mundo y no améis las cosas que están en el mundo. Que podemos tener un carro, comodidades, no hay problema. Mientras tengamos a Dios en primer lugar en nuestra vida, dándole el primer lugar, puedes disfrutar. Si Dios te da para tener un buen coche, gloria a Dios. Para irte a pasear, gloria a Dios. Siempre y cuando en la misma proporción le demos a Dios para su reino. Nada más. ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿por qué nos manda Dios a nacer de nuevo? Para ver y poder entrar al reino de Dios, que es un tipo de gobierno espiritual. Y también porque nacimos desconectados de Él. Y es por eso que cuando una persona ya nació de nuevo, las características de que ya nació de nuevo esa persona, al ya tener el Espíritu Santo morando, ama, desea, busca su espacio, busca ya el momento para tener una relación con Dios. Las mujeres, los jóvenes a la escuela, descansar, hacen la tarea o comen y luego hacen la tarea, y en las tardes ellos deben tener en su corazón buscar algo de Dios, porque no hay un evangelio diferente, porque a los jóvenes no se les da en proporción el Espíritu Santo. Les voy a dar un poquitito.
Y a este, porque está más grande, le voy a dar más. En la misma proporción, Jesús entra en nuestras vidas. Por eso, el nuevo nacimiento es importante que lo entendamos, porque podemos vivir engañados y pensar de que somos salvos. Y si no he nacido de nuevo, no soy salvo. Puedo estar en una iglesia y yendo mucho tiempo. Dijo Jesús, por sus frutos le conoceréis. ¿Cuándo nos damos cuenta? Porque podemos nosotros, yo como pastor, aquí los veo a todos con cara de angelitos, pero muy dentro de ustedes solo Dios sabe quiénes tienen morando el Espíritu Santo. Dice en Romanos 7:14, ya no lo voy a buscar, Jesús habla ahí del pecado, el pecado que mora en mí. Cuando un cristiano tiene morando ya el Espíritu Santo y peca contra Dios, hay algo que lo redarguye rápidamente y se siente mal delante de Dios y no está tranquilo porque el Espíritu Santo no lo deja, porque ya le gritó a su esposo, porque ya le gritó a su esposa, ya le soltó una cachetada, ya miré pornografía, ya miré inmoralidad en el internet, en el Facebook. Y si al rato yo me siento mal y mi conciencia no me deja tranquilo, es que tienes el Espíritu Santo. Pero si tú miras pornografía, miras inmoralidad, se te salen las malas palabras, todavía mientras 10 de mayo, y no sientes nada después de haberlo hecho, y pasa el día y ya no te acordaste que pecaste contra Dios, entonces no tienes el Espíritu Santo. No ha nacido de nuevo. Número 2. Cuando alguien ya tiene el Espíritu Santo, después de unos meses, él ama la congregación, quiere buscar a venir a estudiar la palabra juntos, venir a los estudios bíblicos, traer libretas, voy a anotar porque no se me queda mucho, voy a tomar apuntes. Y después de unos meses, yo voy a estar empezándole a hablar a la gente de Cristo, a mi comadre, a mi cuñado, a mis tíos, a quien se me dé la oportunidad. Pero si yo no le he hablado a nadie de Cristo, nunca he dado testimonio, nunca digo que soy cristiano, es dudar que tienes el Espíritu Santo. Porque para eso se nos dio el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Estás dando testimonio de Jesús donde se te presente la oportunidad? ¿Cuántos años llevas de ser cristiano y no has ganado ni un alma? ¿A nadie le has hecho la oración de fe? Estás viviendo engañado. Así es el mensaje de la palabra de Dios. Tiene que ser claro y preciso. Y no podemos, los pastores, camuflajear el mensaje, disfrazarlo, para que la persona que nos escucha se ofenda, se enoje. Es preferible que, aunque no les guste este tipo de mensajes muy radicales que no estamos acostumbrados a escuchar, nos incomode un rato, pero si yo agarro la onda, lo que escuché hoy lo bajo aquí, lo analizo, voy en la tarde, reviso los versículos que me dieron y entiendo, es cierto, más vale que se incomoden un rato, pero que se salven. Es por eso que mucha gente no le gusta este tipo de congregaciones donde predicamos, como dicen, derecho la flecha. Ellos quieren escuchar una iglesia donde se les predique el evangelio de la prosperidad y se llenan, pero rápidamente. Son las iglesias grandísimas que les engañan de que mejor si le das a Dios tu dinero y Él te va a prosperar. ¿Quién no va a querer un evangelio así fácil y barato? Que en donde no les enseñan a cargar una cruz. Dice Jesús, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame.
En el mundo tendréis aflicción, pero venced al mundo como yo he vencido. Hay que cargar una cruz, todo cristiano. ¿Qué significa cargar una cruz? Ser cristiano no es fácil. No es fácil. Tenemos que sacrificar algunas cosas de nuestra vida cotidiana, sacrificar algún tiempo que queramos. Y tal vez no veamos aquí en esta tierra las recompensas, todas las bendiciones que nos tiene prometido Dios. Pero en la otra vida, por eso habrá jerarquías, niveles de cristianos reinando con Cristo. Unos como soldados rasos, otros como capitanes y generales. Así será. Pero tenemos que nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, te vas a llevar un chasco. El día que llegue la muerte, vas a abrir los ojos en el infierno. Voy a terminar haciendo una oración especial para que nos vean en las redes. Así que les pido que cierren ahí sus ojos, que inclinen su rostro. No quiero a nadie ver con los ojos abiertos. Intercedan, oren por las personas que algún día van a ver esta prédica. Si tú nos estás viendo en Facebook o cuando veas este mensaje y comprendas lo que Jesús ha hablado en su palabra, si tú quieres nacer de nuevo hoy para poder entrar al reino de los cielos, dice la Biblia, arrepiéntete. Es el primer paso para dar al nuevo nacimiento. Pensar de que como vives vas a ser salvo, estar bajo una religión X, cualquiera donde tú estés llegando, pero si tu forma de vida no ha cambiado, sigue siendo un pecador, sigue siendo un borracho, un adúltero, un fornicario, un homosexual, un ladrón, un tranza, cualquier cosa que tú tengas ese hábito y que aún así llegues a misa o estés en cualquier religión, tú necesitas nacer de nuevo. Si tú quieres nacer de nuevo en esta tarde, entrégale tu vida a Cristo. Si tú preguntas, ¿qué necesito para nacer de nuevo? Repite conmigo esta oración. Ahí donde estás, en tu lugar, cierra tus ojos y dile así estas palabras a Dios. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos y te pido que me perdones hoy mis pecados. He entendido que tengo que nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Señor Jesús, creo que moriste por mí en esa cruz y que resucitaste al tercer día. Te pido que laves con tu sangre preciosa mis pecados, que borres mis rebeliones. Te invito a que entres a mi corazón en este instante, porque te recibo como mi Señor y mi Salvador. Entra, Señor Jesús, en este instante. Haz de mí el nuevo nacimiento en mi vida. Gracias, Señor, por morir en mi lugar. Séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. En tu santo nombre. Amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez, nos gustaría conocerte, que nos mandes un mensaje, un inbox ahí en Facebook para poder saber quién eres. Si tú eres uno de mis familiares, uno de mis amigos y uno de mis contactos, que nos escribas para que oremos por ti y te demos información, te demos seguimiento de lo que debes seguir después de haber hecho esta oración. Que Dios te bendiga.